Who are you? That's a good question. Escuchar estos acordes nos lleva automáticamente a un hombre que probablemente querría ser un completo desconocido. Bob Dylan ha escrito algunas de las canciones más icónicas del último siglo, revolucionando la música popular con su poesía y su compromiso social. El cine ha intentado descifrar su figura en muchas ocasiones, desde los documentales Don't Look Back o No Direction Home, a la ficción. El proyecto más ambicioso y cercano al artista es I'm Not There, donde 6 actores encarnan distintas facetas de su personalidad, reflejando su constante reinvención. Nos dejó además la mejor metáfora para mostrar el desconcierto que causó en muchos su salto al folk rock en 1965. Y esta es la historia que desarrolla A Complete Unknown. A few months back, he dropped in on us out of nowhere and he played us a song. In that moment, we got a feeling we were getting a glimpse of the future. Esta película no es una historia inventada, es real. Este chico de Minnesota salió en busca de sus héroes musicales. Ese viaje de búsqueda, de conexión e inspiración, el sueño de llegar a Nueva York y reinventarse como artista, es algo maravilloso, casi eterno. Este es un periodo clave en la vida de Bob Dylan, porque, en cierto sentido, es el menos documentado. Hay muy poco material audiovisual de estos años, especialmente entre 1961 y 1963. Es un momento fascinante porque es cuando realmente se convierte en Bob Dylan. Y, por supuesto, es el punto en el que hace esa transición histórica del folk al rock and roll. Who wrote this? He did. Dylan llegó en un momento de efervescencia. Había una generación que Pete Seeger ayudó a incubar, pero también había mucha gente, y el momento, la política, los movimientos sociales, la cultura, todo eso estaba ahí. No queríamos hacer un biopic tradicional, sino centrarnos en ese momento de transformación, en Dylan como catalizador, en cómo su talento impactó y cómo su presencia desencadenó una transformación en ese contexto colectivo. La historia de Bob Dylan es una historia sobre ser artista y encontrar nuestro lugar en el mundo. Una de las cosas que considero más importantes son las interpretaciones y el trabajo con los actores. Yo no tocaba la guitarra, solo un poquito el ukelele, y cantaba en la ducha, eso era todo. Me enfoqué en capturar la esencia de Joan Baez, no en imitarla. No intenté poner mi sello, solo dejarme llevar por el momento y confiar en la dirección de Jim. Su genialidad fue darnos esa libertad, en lugar de forzarnos a recrear algo con rigidez. Your songs are like an oil painting at the dentist's office. You're kind of an asshole, Bob. Timothée Chalamet hace un trabajo magnífico. Canta y toca en directo más de 40 canciones. Para mí, era importante tocar y cantar en vivo porque el espíritu de la película era hacerlo en directo. No sé si fue falta total de autoestima o puro egocentrismo, pero yo solo pensaba, me encanta esta música y quiero tener la oportunidad de interpretarla en vivo. Usamos micrófonos antiguos, teatros reales con su reverberación natural, y eso lo hizo todo aún más especial. Ya lo demostró con Joaquin Phoenix en La cuerda floja, pero aquí lo que destacaría es su visión. No buscaba una reconstrucción detallada y literal, sino una interpretación artística. Toda la película es un ejercicio de libertad creativa. James Mangold, con la aprobación de Dylan, busca capturar no solo al artista, sino el espíritu de una época. A Complete Unknown ofrece una experiencia inmersiva entre acordes y letras que marcaron a generaciones. Para sus seguidores es una oportunidad de disfrutar su música sin grandes revelaciones. Para quienes no lo conocen, puede ser el primer paso para descubrir a un artista que transformó la música y la cultura, un tipo que nunca se ha dejado encasillar. Let you be what?
whatever it is they don't want me to be.